Hola, buen día. A continuación, con mi grupo presentaremos sobre el sistema reproductivo de la hembra porcina. Veremos su anatomía, su fisiología, y los integrantes de este grupo son Constanza Miranda, Melissa Sandoval, William Durán y yo, Diego Toro, del ramo Producción Animal de la sede Santiago Sur, sección 634. Introducción. Durante esta presentación se darán a conocer el aparato reproductivo de la cerda junto a su anatomía y fisiología, además de características e información importante sobre esta. Para comenzar, partiremos nombrando los órganos que componen el sistema reproductivo de la hembra porcina y son los siguientes. Desde el exterior hacia el interior encontramos la vulva, la vagina, el cérvix, el útero, las arterias uterinas, los oviductos y los ovarios. Y a continuación analizaremos sus funciones y las dimensiones de estos órganos. ¿Cómo funciona cada órgano y las dimensiones de estos? Vagina. La vagina tiene una función inmunoprotectora importante, ya que presenta anticuerpos para evitar la contaminación uterina. La vagina de la cerda mide alrededor de 30 a 40 centímetros de longitud y conecta al cérvix con los genitales externos. Ovarios. Son órganos esenciales para la reproducción. Tiene dos principales funciones. La primera es la producción de ovocitos en función exocrina y la segunda es la síntesis de hormonas reproductivas en función endocrina. Estos son órganos ovalados de 3 a 5 centímetros de longitud. Vulva. La vulva mide unos 7,5 centímetros de longitud. Los labios son gruesos y están cubiertos con tegumento que forma arrugas. Útero. Este órgano es importante ya que lleva a cabo la gestación del embrión hasta el momento del parto. El útero de la cerda está formado por el cuerpo del útero de 3 a 5 centímetros de longitud, de donde salen los dos cuernos uterinos. El cérvix. Es una estructura compleja y debido a esto adquiere una gran importancia al diseño de sondas capaces de atravesarla sin producir lesiones en la misma y poder realizar la técnica de inseminación post-cervical. También tiene una función de secretadora de sustancia mucosa que sirve como lubricante en el momento de la monta y función protectora durante la gestación. Esta estructura tiene unos 2 a 3 centímetros de diámetro y unos 15 a 20 centímetros de longitud y conforma la puerta de entrada al útero. Oviductos. Son dos conductos sinuosos en forma de embudo que unen al útero con el ovario y cuya pared está formada por poderosas fibras musculares longitudinales y circulares fundamentales para el transporte del óvulo hacia la cavidad uterina donde lo espera el espermatozoide, y tiene una longitud de 15 a 30 centímetros de largo por 0,5 centímetros de grosor y se divide en 5 partes. La primera, fibras, son digitaciones que le dan un aspecto de embudo al infundíbulo. Permite la recogida del ovocito en la ovulación. Infundíbulo. Cubre un área aproximadamente de 5 a 10 centímetros en la abertura. Presenta un proceso regular en la extremidad del oviducto. Ampolla. Se encuentra a la altura de la mitad del oviducto y termina donde comienza el istmo. Posee una abertura abdominal como es tejido muscular formado por la cinta en donde ocurre la fertilización y el anclaje. Istmo. Se conecta con el útero donde aparece una formación polipoide a manera de prolongaciones como dedos del epitelio. Unión. Útero tubárica. Actúa a modo de válvula controlando su abertura para permitir el paso de los espermatozoides hacia el oviducto y controlar el paso del embrión hacia el útero en el momento óptimo. Hola, mi nombre es Melissa Sandoval y en este video yo les voy a hablar sobre el sistema hormonal de la hembra, qué hormonas están presentes en este proceso y qué funciones cumplen. Las hormonas son las sustancias producidas por diferentes glándulas del organismo. Estas son transportadas mediante el torrente sanguíneo, donde circulan hasta órganos determinados, donde ejercen funciones específicas. El hipotálamo es un área en el cerebro responsable de regular tanto el control hormonal como nervioso de la mayoría de las glándulas productoras de hormonas. Se podría considerar como el interruptor que controla la actividad reproductiva. En la pubertad se agrega una hormona liberadora gonadotrópica en cantidades frecuentes. Se estipula que la liberación de esta hormona una vez por hora es óptimo para el desarrollo folicular. La hormona liberadora gonadotrópica viaja hasta la glándula pituitaria. Acá controla la actividad secretora de esta. La pubertad, el ciclo estral y la preñez no existirían si esta hormona liberadora gonadotrópica estuviese ausente. Debido a la secreción frecuente de la hormona liberadora gonadotrópica,
La glándula pituitaria segrega dos hormonas. Estas son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos en conjunto actúan en el ovario para controlar el desarrollo folicular, estro y la formación del cuerpo lúteo. Tanto la hormona luteinizante como la hormona folículo estimulante se encuentran en cantidades significativas en el torrente sanguíneo para el momento del nacimiento de las crías. Los niveles de circulación de la hormona luteinizante disminuyen gradualmente hasta las 6 semanas. En contraste, los de la folículo estimulante permanecen elevados a través de toda la fase de crecimiento y luego disminuyen aproximadamente 50 días prepubertad. Para el momento en que este hecho se aproxima, hay un incremento en los impulsos de liberación de ambas hormonas. En la glándula pituitaria también se produce la oxitocina y la prolactina. La primera estimula las contracciones uterinas durante el parto y produce la bajada de leche. También colabora estimulando el movimiento de los espermatozoides y ovocitos, y la prolactina trabaja en la producción de leche. En los ovarios se producen dos hormonas de gran importancia. Estas son el estrógeno y la progesterona. El estrógeno es producido por los folículos en desarrollo y la progesterona por el cuerpo lúteo en desarrollo. A medida de que los folículos se desarrollan en los ovarios, el estrógeno se produce en cantidades que se van incrementando y los niveles más altos se presentan aproximadamente un día antes del estro. Y el estrógeno es responsable de todas las características femeninas del animal. Esta hormona es la que permite que la cerda se mantenga en celo para ser inseminada. También se produce en pequeñas cantidades durante la fase de crecimiento de las hembras. En una serie compleja de interacciones hormonales, los estrógenos actúan sobre el hipotálamo manteniéndolo controlado, hasta que el resto de la cerda está lista para alcanzar la pubertad y reproducirse con éxito. En el útero se producen las prostaglandinas. Estas son hormonas asociadas al inicio del parto y aborto. Soy Constanza Miranda y hoy presentaré la vida reproductiva y ciclo estral de la cerda. Vida reproductiva de las cerdas. La cerda es un animal poliéstrico anual que en condiciones favorables manifiesta su actividad sexual a lo largo de todo el año. Su ciclo estral es aproximadamente de 21 días con un rango de 15 a 25 días de acuerdo a los cambios que tienen lugar en sus manifestaciones externas como internas. Se divide en 4 fases: proestro, estro, metaestro y diestro. La vida reproductiva de las futuras madres debe iniciarse a partir del 7º o 8º mes de vida con la pubertad de la cerda, que está definida como el momento en que sucede el primer estro con ovulación y continuación de un ciclo estral regular, con un peso vivo de alrededor de 130 a 135 kilogramos. Los factores que afectan la edad de la pubertad incluyen la detección del celo, la época del año durante el desarrollo sexual, el ambiente, la nutrición, la presencia de enfermedades, alojamiento y confinamiento, y sobre todo la exposición al semental. Además, la raza que sea la cerda, ya que al ser Landrace o Large White presenta un estro más pronto que otras razas. En zonas cálidas, el estro aparece un poco antes, o en grupos muy pequeños o muy grandes se retrasa el primer estro. Una dieta más baja en proteínas retrasa el crecimiento y baja la energía que deprime la ovulación. El tiempo máximo de vida de una cerda en una granja de cría intensiva es entre 2 y 3 años y en libertad sería hasta 15 años. Las cerdas en edad reproductiva pasan 2 meses y medio en grupo y casi 2 meses y medio en jaula, de gestación y maternidad. Luego comienza un nuevo ciclo estral y en esta jaula estas no pueden ni moverse ni darse vuelta. La cerda presenta un ciclo estral que se divide en 2 fases. Fase folicular tiene una duración de 14 y 16 días al 21 del ciclo estral, teniendo una duración de 3 a 6 días, y en esta fase se encuentra el proestro y el estro, mientras que la fase luteica ocurre en los primeros 13 a 16 días del ciclo, y aquí se muestra el metaestro y el diestro. El proestro, esta fase dura de 2 a 4 días y las hembras comienzan a montarse entre sí sin aceptar al macho. Inicia un crecimiento y maduración de varios folículos ováricos, estímulo de la FSH, LH con alta frecuencia y baja amplitud, se reflejan síntomas externos como un enrojecimiento vulvar y la presencia de algunas secreciones. En algunas hembras esta fase puede alargarse excesivamente de 5 a 7 días. Internamente se desarrollan folículos terciarios en el ovario, incrementándose la secreción de estrogénica e iniciándose la preparación de los órganos tubulares y la tumefacción característica. Una cerda primeriza puede tener un proestro mucho más largo y pronunciado que una cerda adulta. El estro dura de 40 a 70 horas y en nulliparas es de 54 horas. Muestra una manifestación clara de celo, descarga preovulatoria de LH, ovocitación en el último tercio del estro ocurre en las 36 horas y tiene una duración de 2 a 4 horas.
Existiendo inflamación vulvar, pueden presentarse secreción en la comisura vulvar. La cerda gruñe con frecuencia y come poco. Puede comportarse agresiva, presenta una cola parada, orejas erectas y se deja montar. Lo típico es que es el reflejo de inmovilidad o de quietud en presencia del macho, el cual es aprovechado para efectuar la monta o la inseminación artificial. Entre 26 y 40 horas de haber comenzado el celo se debe llevar a cabo la ovulación. El celo es la fase más importante del ciclo estral porque es el momento en que se realiza el apareamiento. En metaestro, esta fase dura alrededor de 7 días, momento en que se organiza el cuerpo lúteo y comienza la secreción de progesterona. También actúa la relaxina y luteinización de las células de la granulosa. El diestro dura alrededor de 9 días, actúa el cuerpo lúteo y se maximiza la producción de progesterona hasta alcanzar un máximo de 8 y 12 días. Si no ocurre gestación, al final comienza la regresión del cuerpo lúteo por el nivel de progesterona circulante en la sangre, comenzando la maduración de nuevos folículos y con ello el nuevo ciclo estral. Hola, mi nombre es William Durán y yo les voy a hablar sobre la época de celo, fertilidad y parto de la cerda. Celo y fertilidad. La cerda puede reproducirse alcanzando la pubertad a los 5 meses y muestra señales de estar en celo. La cerda entra en celo cada 3 semanas a lo largo del año si no ha sido fecundada. Cuando está una cerda en condiciones de aparearse, la mayoría de las razas de cerdo alcanza la pubertad a los 5 meses. La cerda no debe cubrirse cuando entra en celo por primera vez. Es mejor que se desarrolle durante otro mes antes de cubrirla, porque se encontrará en mejores condiciones para parir y amamantar una buena camada de lechones. Solo se utilizarán como reproductoras las cerdas con 14 tetas para que puedan alimentarse todas sus crías. La cerda no fecundada entra en celo cada 21 días si dispone de alimento y agua suficientes. ¿Cuáles son los síntomas de celo? La cerda estará en celo de 8 a 36 horas. Si es primeriza, dura de 8 a 15 horas y en una veterana puede durar hasta 48. Durante este periodo la hembra se encuentra en condiciones fisiológicas y psicológicas adecuadas, de forma que la copulación está permitida. Las cerdas en celo se manifiestan nerviosas e inquietas, existiendo una notable reducción del apetito. Tratan de escapar del resto de los animales. Suele observarse salivación y sonidos acústicos característicos. Una vez avanzando el celo, es común que monten al resto de las hembras del corral. La vulva y vestíbulo vaginal se tornan tumefactas y enrojecidas. De todos los síntomas de celo en las cerdas, el más importante es el denominado reflejo de inmovilidad. El reflejo de inmovilidad puede ser provocado en las hembras en celo por el hombre, colocando las palmas de la mano en la región de los flancos o el lomo de la hembra en celo. Puede observarse un estado de quietud en las cerdas, siendo precisamente este el momento óptimo para la inseminación artificial o la monta dirigida, de ahí la importancia de este reflejo dentro del periodo de celo. Si el animal se asusta, debe repetirse el control. Los animales nerviosos requieren a menudo varias pruebas de control antes de quedarse quietos. Siempre el control del celo debe realizarse en el ambiente normal de la hembra, evitando personas ajenas a la actividad. Es requisito fundamental e indispensable garantizar una adecuada higiene y nutrición de las hembras. Cuando la hembra entra en celo, no debe tener problemas de infección uterina, mastitis o problemas de movilidad. Si la cerda tiene una buena condición corporal después del destete, entra en celo entre los 5 a 8 días. También para el control de celo en aquellas unidades donde no existen machos testificadores, se recomienda el uso de odoríferos sexuales. Estos odoríferos fueron aislados primeramente en la región prepudicial del berraco, actualmente se obtiene de las glándulas salivares. Estos son utilizados en forma de spray en los cuartones de las hembras próximas al celo, favoreciendo así la vigilancia y control del celo en las cerdas. Las cerdas sanas, bien alimentadas, se pueden hacer entrar en celo para controlar su reproducción. Llevando una cerda en celo con otras que no lo estén, se consigue que algunas de las últimas presenten también calores. Un método mejor es colocarlas próximas al berraco, de forma que puedan verlo y olerlo. Las cerdas entran en celo sobre todo si el berraco es viejo y oloroso. Recuerde que la falta de celo en la cerda puede ser consecuencia de una alimentación pobre o demasiado escasa o de un problema de salud. Parto de una cerda. Si la cerda no muestra signos de estar en celo después de 3 semanas de cubierta, esto significa que está preñada. La gestación dura 3 meses, 3 semanas y 3 días. Durante la preñez, la cerda necesita alimento abundante, rico en nutrientes, sobre todo al final de la gestación. Síntomas de que la cerda está a punto de parir. La eyección del calostro empieza 24 horas antes del parto. Las tetas dan leche cuando apretándolas se estiran. Muestran síntomas de nerviosismo e inquietud. 24 horas antes de parir, comienza a prepararse una cama. Si no está al aire libre, se debe tener un ambiente con temperatura, una placa calefactora y un foco de luz infrarroja si es posible en el nido de los lechones.
Se puede separar en dos ambientes, ya que los lechones necesitan un nido que esté entre 36 y 38 grados y la cerda a 20 grados. Y además, esta separación va a ayudar a que la cerda no aplaste a sus crías sin querer. 1 o 2 horas antes del parto, puede observarse que sale de la vagina un líquido teñido de sangre, y si aparecen pequeños granos verdosos, el primer lechón nacerá antes de 1 hora. Rascándole suavemente las tetas, la cerda se relajará y tumbará sobre un costado en posición de parto. El parto de las cerdas es un proceso natural, por lo que la cerda generalmente no necesitará ayuda. Una vez que ha nacido el primer cerdo, los otros y las parias salen rápidamente. El parto se completa entre 3 a 5 horas. Por lo general, un lechón cada 30 minutos. El cordón umbilical se rompe por sí solo, no es necesario cortarlo, y el lechoncito busca inmediatamente una teta para mamar. Si el ombligo sangra, átelo fuerte con una cuerda o un cordón limpio. ¿Cuándo y cómo ayudar al parto? Si la cerda presenta todas las señales de parto, pero no ha parido un solo lechón y patea con una de sus patas posteriores, o si bien han pasado 45 minutos desde que nació el primer lechón y no hay señales del segundo, deberá ayudarla en el parto. Para esto, lávese las manos y los brazos con agua caliente y jabón, córtese y límpiese las uñas, lave la región de la vulva de la cerda, úntese las manos con jabón o con aceite de oliva o girasol, o bien con abundante lubricante. No debe hacer ruido y no estresar a la cerda. Introduzca su mano en la vagina y busque el cerdito o la causa del bloqueo y trate de sacarlo, con mucho cuidado. Puede usar polvo secante para así evitar la hipotermia de los lechones. Se le puede dar de comer y de beber mientras está en medio de trabajo de parto a la cerda, esto va a reducir el estrés. Limpie la mucosidad de la boca y las narices de los lechones y si no respiran, déles unas palmadas para estimular su respiración. Frótelos con suavidad para secarlos y coloque su boca en un pezón de la cerda. Las primeras horas de vida del lechón son sumamente importantes y cruciales, ya que nacen sin pelos ni grasa, por lo que no pueden almacenar energía. Por esto es fundamental proporcionarles un ambiente tranquilo y cálido, y que además tomen el calostro, el cual le dará las calorías necesarias. Como conclusión, gracias a este trabajo pudimos conocer y comprender un poco más sobre la anatomía y fisiología de la cerda, parte de su sistema reproductivo y su función, cómo funciona el sistema hormonal y su vida reproductiva, la cual es bastante fértil, y de un solo parto pueden salir una camada bastante amplia de lechones, y su parto no suele tener mayores complicaciones. Para finalizar, se encuentra en nuestra bibliografía, en la cual nos basamos para hacer este trabajo.